La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Dice, ¿qué hace usted? ¿Es su familia? Me dijo, no, no es mi familia, pero somos las que les damos ahí a los hermanos migrantes en las vías de comer, en la patrona. De que a veces veo así cosas, como ahorita esa gente que va en el tren y que luego sufren atropellos. Digo, hijos de su puta madre, o sea, ¿cómo tienen valor de chingar al más jodido? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centus. En esta ocasión nos encontramos en la sala de la Cineteca Zacatecas, a quienes agradecemos por prestarnos este emblemático lugar. Estamos aquí aprovechando la gira de documentales de Ambulante, que viene por segunda ocasión a Zacatecas. Estamos platicando con Arturo González Villaseñor y con Karina Aguilar Romero, una protagonista del documental de Aquí Arturo, que se llama Llévate mis amores, que versa sobre el caso de las patronas, un caso ya conocido a nivel mundial, que tienen 20 años, se acaban de cumplir 20 años haciendo una labor impresionante que ha conmovido a muchísima gente, y que justo nos gustaría empezar con eso. ¿Cómo inician las patronas? Sabemos que es una comunidad de Veracruz que se llama La Patrona, pero ¿cómo inician? Tú, tienes la misma edad que el colectivo de mujeres que está haciendo esta labor, pero ¿cómo te han contado que inicia esta labor, ¿no? Bueno, esta labor inicia desinteresadamente, ¿no? Como pues siempre lo decimos, y como hasta ahora sigue siendo la labor. Y fue cuando mis tías, que es Rosa y Bernarda, van a traer el pan, el desayuno, a una tiendita cerca de ahí, pero cruzan la vía, ¿no? Se tienen que cruzar la vía, ¿no? De regreso ya para su casa, pasa el tren, se les cruza el tren y pues van ahí migrantes, ¿no? Ellas sin saber, ¿no?, quiénes eran, a dónde iban, de dónde venían, por qué iban ahí, y de repente un migrante, una persona que iba en el tren, le dijo, deme su bolsa, ¿no? Pero pues ellas no se las dieron porque se quedaron como, ¿por qué? O ¿por qué me lo pides, no? Y ya después venía más gente en el tren y más gente también les decía, ¿no?, que se los dieran la comida y así. Y de repente pues ya se las dieron, pero hasta los últimos que vieron que también se las pedían. Llegaron con mi abuelita pues ya sin pan, sin desayuno, y le comentaron a mi abuelita, no, pues fíjate mami que pasó el tren y venían gentes ahí, ¿no? Y también ahí fue donde se les denominó a los migrantes como las moscas, ¿no? Porque iban como en el tren pegadas ahí viajando a un rumbo desconocido sin saber de dónde y para qué iban ahí. Empieza de ahí mi abuelita, ¿no? Pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos ayudar. Y de ahí inicia, ¿no? De ahí inicia cada una poniendo su despensa, cada una dando como su kilo de frijol de la despensa, su kilo de arroz, se cooperaban para comprar las bolsas, para empaquetar la comida. Era mucho más económico todo, ¿no? Era muchísimo más económico la tortilla, hacían tacos de frijol y los empaquetaban. Y obviamente era mucho menos la cantidad de comida que se daba, ¿no? Porque pues no alcanzaba para todos, más que para los primeros y pues y que a puras penas pues podían, ¿no?, darles a todos. La recolecta de botellas pues iban a donde estaban pues ahora sí que las botellas tiradas, las recolectaban, las lavaban y así, ¿no?, las volvían a llenar de agua. Y así estuvieron mucho tiempo hasta que pues mucha gente, o más bien algunas personas, pues se dieron cuenta de la migración, ¿no? De la migración que empezó a surgir en el sur de México, ¿no? Y sobre todo pues la migración centroamericana, que empezó a ser como mucho más constante en nuestro país. Y fue cuando se dio a conocer como más la migración y más el tema de la patrona, ¿no? Las patronas, que fue cuando pues ya como que fue el boom, ¿no? Que empezó a ayudar la gente de la sociedad civil, las universidades que empezaron a llegar a visitar ahí el comedor y como a convivir y vivir la experiencia de estar ahí ayudando a los migrantes, ¿no? Que
llegaban y podían platicar con ellos y contarles sus historias, ¿no? Y nosotros no llegar a decirle a las personas, ¿sabes qué? Ayúdenos porque esto o el otro, sino que ellas mismas vieran y se dieran cuenta de la necesidad que tienen los migrantes y que ellos mismas tuvieran como la iniciativa de apoyar, ¿no? Y fue así como ya se tuvo muchísimo más apoyo para hacer muchísimas más grandes las cantidades de arroz y de frijol y todo esto para alimentar pues ya no nada más a los primeros que iban en el tren, sino a todos los que iban en el tren, ¿no? Que eso es como lo importante. Tú, Karina, cuéntanos quién eres tú, Karina. Eres una chica muy joven, tienes 20 años. ¿Cuándo empezaste tú? ¿Cómo fue ese vínculo con esta labor que están realizando pues, tu familia, mujeres principalmente, que ahorita también habría que comentar acerca de eso, ¿no? Es el empoderamiento de la mujer, el matriarcado, ahí dando muestra del desinterés, del amor, de la solidaridad. Es la representación de la humanidad ahí, ¿no? En los sentidos más, digamos, bellos, ¿no? Por decirlo así. Pero ¿quién eres tú, Karina? Cuéntanos un poquito de ti. Te podría decir que el de patriarcado y matriarcado no sabía, bueno, yo no, pero ellas todavía no siguen sabiendo el significado que engloba eso, ¿no? Simplemente pues lo pasan por desapercibido y no importa eso. Tengo 20 años, mi mamá es Toña, una de las que sale ahí en el documental. Pues todas son mis tías. Yo nací, ¿no? Crecí en ese entorno de apoyo, de ayuda a los migrantes. Al principio, pues obviamente no era como que estuviera ahí, no era que diera de comer, porque pues era muy joven, muy chiquita. Y a partir de los 14 años fue cuando ya me enrollé muchísimo, ¿no? Con ir a traer el pan, con empezar poco a poco a guisar, recolectar también botellas. Empecé a recolectar botellas de las que me encontraba tiradas ahí cuando iba a la prepa, a la secundaria, y así empecé, ¿no? Poco a poco. Al principio pues obviamente no daba, porque también era como que mis tías tenían ese miedo de que qué tal si nos pasaba algo, porque no sabíamos cómo hacerle, ¿no? Y ya una vez fue que empecé a dar, cuando él le bajó el maquinista a un tren, y ese tren iba bien lleno, y no había muchas manos, no había muchas de mis tías ahí dando, y pues había una reja ahí y dije, no, pues este es mi momento, y ya, alcé la mano y empecé a dar a los migrantes que iban a ir a pan de dulce, y pues si te sientes, bueno, independientemente de toda la adrenalina que puedes sentir estar cerca del tren, pues es algo muy bonito, muy gratificante el poder dar y el poder ayudar, ¿no? Y como decía, aunque no los ves y aunque no tengas cuando te puedas poner a platicar con esa persona, el simple hecho de que te sonrían, el simple hecho de que te agradezcan ya es mucho más, ¿no? Ya es decir todo lo que te puedes esperar de una persona, y eso es como lo más gratificante. Yo empecé a cocinar y al principio sí era como que el arroz se me pasaba o se me batía mucho o le faltaba mucho cocimiento y ahí tenías que estar midiendo, ¿no? Pero me tuvieron que ayudar obviamente ahí mis tías, pero pues aprendí y pues ya sé guisar 20 kilos, ya puedo casarme. Es bien chistoso aparte esto y muy conmovedor, porque ves rostros nada más, fugaces, ¿no? Barridos. O sea, ni siquiera alcanzas a saber cómo se llama, quién es, cuál es su historia, hacia dónde va, cuáles son sus grandes problemas, ¿no? Que son los grandes problemas de todos, pero solo ves caras así, barridas, y a veces un gracias, madre, que les dice, ¿no? Y ya cuando pasa el tren, un saludo, y hay una fotografía muy bonita, bueno, hay varias, muchas, muy bonitas, pero justo pasa el tren rápido, porque es rápido, sigue siendo rápido eso, la velocidad, y ya nada más se ven ellas volteando, ¿no? Viendo alejarse a la bestia. Es una cosa bárbara, ¿no? Así muy, muy conmovedora, estremecedora. Y a mí me gustaría, por ejemplo, contigo, Arturo, preguntarte cómo fue el shock que tuviste que vivir allí en La Patrona. ¿Conoces a estas mujeres ejemplares que tuvieron que romper prejuicios, porque el migrante es el extranjero, es el ajeno, puede ser un delincuente, puede ser alguien que les va a hacer algo, va a abusar de ustedes, ¿no? Eso también es interesante, los hombres que les decían a ustedes, ¿no? Y ustedes decían, no importa, vamos a seguir haciendo esto porque lo consideramos necesario, porque podría ser nuestro hijo, porque podría ser nuestro hermano. Pero ¿cómo fue, digamos, ese shock que seguramente tuviste que vivir, experimentar
recordar al encontrarte con estas mujeres ejemplares, ¿no? Que son la familia de Karina? Creo que yo hablo por el equipo realizador, porque lo que yo sentí, lo sintió también la productora y el fotógrafo, ¿no? Que eran los que estábamos la primera vez que llegamos ahí a las vías del tren junto con ellas para conocerlas. Y la experiencia que vivimos fue como algo que te transforma. Llegamos por una radio comunitaria en la que estábamos trabajando, y esta radio comunitaria nos llevó para conocer a unas mujeres que les daban comida a los migrantes. Yo conocí un poco de los albergues, ¿no? del trayecto de los migrantes, pero no tenía idea de lo que representaba la magnitud de darle de comer a los migrantes, ¿no? Entonces llegué ese día y estaban algunas de sus tías, creo que estabas tú, ¿verdad? Yo te recibí, ¿te acuerdas? Karina me recibió y empezamos a embolsar y a guardar cosas en las bolsas, y tal vez como con un niño y con la inocencia de no saber qué estás haciendo, ¿no? Y de repente empezamos a embolsar, y cuando terminamos de embolsar salimos a las vías del tren y empezaron a decir que venía el tren, y todos empezaron a gritar, y yo tenía una carretilla con comida, y al igual que mis otros compañeros, entonces estábamos viendo cómo se acercaba el tren por primera vez, y venía un tren con muchísima gente, ¿no? Y a mí me dio mucho miedo porque no sabía qué representaba, ¿no? O sea, el hecho de ver tanta gente arriba de un tren y que tú tenías la comida y que se le ibas a lanzar, era como todo México muy surrealista, ¿no? O sea, ese momento. Y cuando lancé la primera bolsa, fallé en algunas. Me acuerdo que al principio fallé en algunas, y de repente cuando di la primera bolsa y me dieron las gracias, ahí me di cuenta de lo importante que era compartir, ¿no? Compartir algo que no viene trasladado en una cosa material, sino en un alimento, en una comida que representa salvar la vida a una persona, ¿no? De esa magnitud de venir de la ciudad, tal vez, de darte cuenta que pues tú siempre tienes comida en casa y que nunca te va a hacer falta, y que de repente viene ese shock de decir, hay gente que el tener una bolsa de comida representa entre la vida y la muerte, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta de que tal vez a mis 24 años de vida no había hecho algo tan significante como ese momento en el que lancé esa bolsa y me di cuenta que estaba ayudando a alguien más. Y creo que la película va de eso, va de compartir nuestras experiencias, tanto en el rodaje, pero también las emociones que sentimos el primer día de estar ahí frente a las vías y de tratar de expresar a través de una película lo que sentimos al lanzar esa bolsa llena de comida. Es curioso, ahorita fuera del aire platicábamos, te preguntaba Karina, y ya lo habían comentado en otras entrevistas, ¿cuál fue tu primera impresión al ver la película, ¿no? Cuando la película estaba terminada, ¿qué dijiste tú? Te la pasa Arturo, te dice, vas a ver y luego me cuentas, ¿no? ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de esa Sí. cinta terminada? La primera vez que la vi, sí, no la entendí. Le dije a Arturo, no, pues sí, me gustó. Pero muy así, ¿no? Muy... Le digo, pero es que no la entendí porque se supone que abarca, es un tema de migración, ¿no? Como que ese es el tema que debería como de enfocarse o abarcar. Y yo pensé que iba a haber como más trenes, como más cosas así, ¿no? Del tren, de los migrantes y todo esto. Y sobre todo porque, o sea, cuando iban ellos y grababan y así digo, ay, pues hay que verlo, ¿no? Porque nos los volvían a enseñar, ¿no? Y ya ahí era como, ay, mira, te faltó darle a esto y así. Y sí, no le entendí. Y ya después me dijo, no, chécate bien, que habla como las historias de cada una de ellas, ¿no? Las historias de vida de cada una de ellas, de cómo se superan cada una de ellas día con día, y de, aparte de esa superación, estar ahí apoyando a los migrantes, ¿no? La volví a ver
Y ya me di cuenta de eso, ¿no? Me di cuenta de que cada una muestra una historia diferente, de que cada una trata de salir adelante y de luchar constantemente contra todo lo que se le impone, ¿no? De las historias que como bien cuenta el documental, pues a veces estás como ahí en ese contexto, pero que cada uno está como en sus cosas y que no te das cuenta que tu tía pues está pasando un mal momento, que tu prima se enfermó y que no puedes, y que no estás ahí para ella, ¿no? Y te das cuenta de tantas cosas que en su momento así pasaron y que dices, estaba ahí, no me di cuenta o no pude ayudar en esto, ¿me explico? Y también te das cuenta de muchas cosas positivas que tienes y que te das cuenta de que tienes una familia luchadora y que se entrega todo, ¿no? Y que va más allá y que son mujeres y que todas son mujeres, y que te das cuenta de eso, ¿no? De la lucha que tienen día con día y sobre todo del empoderamiento que ya han tenido, ¿no? Y que han adquirido a partir de estar ahí en la labor, ¿no? Porque al principio, pues sí tenían como miedo, ¿no? Porque decían que ayudar al migrante era ilegal y de repente, ¿no? Pues dijeron, no, pues nosotros vamos a seguir apoyándolos, ¿no? Y ya empiezas como que, mira, ya se pusieron, pues no rebeldes, pero ya decidieron cambiar, ¿no? Decidieron hacer un cambio en ellas y un cambio en las demás personas para mejorar, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los migrantes. Y ahorita que que veo la película y me doy cuenta de que yo vivo en ese contexto social y me emociono muchísimo porque estoy ahí y soy de ahí y mi familia es la que está ahí, ¿no? Y wow, yo me siento feliz de estar ahí, de pertenecer a esa comunidad y bueno, no hay palabras, ¿no? Para describir todo eso. Es justo esto, lo que, digamos, el arte, la creación tiene como esos múltiples mensajes, ¿no? Tú hablas, por supuesto, de un problema de la migración, un problema que no es un problema la migración, sino lo que implica las políticas migratorias, el hecho de que tengan que transportarse en esas condiciones inhumanas, que mueran en el camino. Estás retratando eso, pero también estás retratando a estas mujeres, ¿no? Y eso es algo muy, muy padre, porque se dan cuenta, hay un espejo ahí que, como lo dice Karina, no lo habíamos visto a pesar de verlo todos los días, ¿no? Y entonces eso es algo muy padre, porque tú, Arturo, haces ese reflejo, ese microcosmos que es estas mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres, no? Y cuando decía el matriarcado y dices, Karina, pues nosotros no sabíamos absolutamente nada de esa palabra, matriarcado, patriarcado, da igual. Pero, por ejemplo, estaba recordando hace rato, en el País Vasco, en la mitología del País Vasco es una mujer, la madre. Es Mari, se llama, ¿no? Y tiene mucho que ver con el hecho de, lo decía un columnista de La Jornada, Gustavo Esteva, que las mujeres, a diferencia de los hombres, esperan. O sea, ellas prefieren servir que servirse. Y es el rollo de, por ejemplo, un padre con un niño, llegan a la playa, a un día de campo, y compiten. Dicen, ¿quién llega primero allá? Y va el niño y el papá corriendo como locos, ¿no? Y en cambio la madre espera a la abuela, espera a la pequeña que todavía no camina bien. O sea, es la mujer que está ahí atrás, que está dando una lección de humanidad. O sea, estás reflejando esta problemática, pero a su vez estás diciendo, esta es la humanidad también, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. No sé qué lectura le des tú, ¿no? Ese es el mensaje de la película y de lo que espero que las personas cuando la vean traten de comprender eso, ¿no? O sea, el tema de la migración es trascendental y es lo que nos lleva a conocerlas a ellas como grupo y como personas, pero como bien dices, es eso, ¿no? Es tratar de retratar lo que queda o lo poco que queda de la palabra humanidad y que a final de cuentas estas mujeres nos están dando una lección de lo que representa el ser humano, el ayudar al otro, sin maniqueísmos ni nada que vincule esa ayuda, porque a pesar de que son mujeres creyentes, no lo hacen por ayudarle a Dios, ¿no? Por servirle a Dios, sino que realmente les nace del alma. Y creo que eso es algo que se tiene que comprender dentro de la película. Creo que también la película abarca
temas muy esenciales que viven alrededor de ellas, ¿no? Algo que siempre tuvimos claro es que tampoco las glorificamos. Al final de cuentas son mujeres que tienen problemas, tienen conflictos y también tienen debilidades, ¿no? Pero también viven en un entorno que están muy conectadas en la tierra y en la naturaleza. Entonces creo que también era hablar un poco de su desarrollo y de cómo ellas viven, tanto como personas, como grupo y como con la tierra, ¿no? Con la naturaleza. Y hablando ahora, están en Zacatecas, esto estará transmitiéndose pues ya cuando no estén en tierra zacatecana, pero están en la gira de Ambulante, que ya platicábamos, también tiene este eslogan de descubrir, compartir y transformar. ¿Cómo ha sido también esta experiencia de estar en una gira de documentales como Ambulante? Pues que es muy curioso el acercamiento que tienen con públicos muy diferentes, ¿no? Yo en lo personal creo que nos sentimos muy contentos porque es una ópera prima, pero también es una ópera prima para gran parte del equipo, ¿no? O sea, del equipo realizador, de los que estuvimos ahí metiendo la cuchara en las ollas, ¿no? Y eso nos tiene muy contentos porque tuvimos mucha fortuna de que la película, su estreno mundial e internacional, fuera muy bien recibida, y esperábamos formar parte de la gira de documentales de Ambulante por algo muy, muy peculiar, que es que la gira de documentales de Ambulante hace algo muy acertado, que es llevar las funciones a las plazas, ¿no? Uh-huh. Y es donde, dentro de las plazas, en las plazas es donde nos encontramos a la gente, ¿sabes? A la gente real, a la gente que va pasando con su familia y que no tenía planeado ver una película y se queda a verla, al vagabundo que tal vez duerme en el parque y que pone en una pantalla y se va y se sienta en una de las sillas. Y ese contacto con la gente de llegar a conectar, de que llegan a entender la película y de conectar con lo que acaban de ver y sentir empatía, creo que eso es algo que jamás vamos a volver a experimentar con la película en otros lugares, ¿no? Porque gracias a eso es donde los diálogos con las personas han sido como muy enriquecedoras, y te encuentras gente que tal vez ha pasado por lo mismo, que siente empatía porque tal vez su familiar está del otro lado y pasó por las mismas circunstancias, y hasta gente que tal vez no encuentra a su hijo y que tal vez gracias a la película puede existir un registro con ellas dentro del grupo, ¿no? Y han ido a buscar información en los archivos que ellas tienen, ¿no? Entonces creo que gracias a la gira es como más hemos conectado con la gente. Sí. Tú, Karina, ¿cómo te has sentido aquí en Zacatecas? ¿Cómo has sentido este contacto cercanísimo así con la gente que a lo mejor no son estos públicos especializados que te van a decir, mira, Arturo, me pareció muy buena, pero estos encuadres, el sonido, tal? ¿Qué puedes tú decir de esto, Karina? Yo tampoco no sé mucho de eso, ¿no? Pero es la primera vez que ahora sí que salgo de... Bueno, la primera vez que vengo aquí a Zacatecas y la primera vez que salgo con Arturo a una gira. Ahorita estuve también yendo un poco en el Distrito Federal, que estuvo ahí también el Ambulante, en donde inició. Y pues sí, ¿no? Te das cuenta como de repente se acerca la gente y te dice felicidades y te da un abrazo y te quedas como que, sí, gracias, pues gracias. No sabes qué otra cosa decir, ¿no? Porque pues no puedes como decir como que, pues, o sea, es como que, pues muchas gracias, o sea, y así que de que no, pues salúdame a las demás familiares, dales un abrazo de mi parte, todo esto, pero creo que como bien dice Arturo, ¿no? Te encuentras a la gente que en verdad vale la pena y que en verdad puede generar un cambio, ¿no? Un cambio en ellos, muy dentro,
un cambio en ellos y que puede llegar a actuar, ¿no? Ya a lo mejor no ahorita, pero después puede llegar a actuar, ¿no? Puede llegar a decir, ¿sabes qué? Pues yo me quiero convertir en esta persona que pueda ayudar a estas otras personas, ¿no? Y que ahí es donde se encuentra la verdadera gente que vale la pena, ¿no? Llevar y difundir el mensaje, ¿no? Que es continuar apoyando y ayudando al prójimo, ¿no? Que es como el mensaje que tiene la película. Pero es eso, ¿no? Donde encuentras la gente que en verdad vale, ¿no? Creo que también ahora que estrenamos en el Festival de Cine de Los Cabos, fue la primera vez que proyectamos la película y uno está nervioso, ¿no? Y preocupado por saber cómo es la primera reacción del público cuando están a punto de ver el producto después de tantos años de trabajo. Y el festival lo que hace es que invita a las escuelas secundarias de Cabo y las lleva a las salas de cine para que vean las películas. Y ese día, cuando tuvimos el estreno, se abarrotó la sala de muchísimos estudiantes, ¿sabes? Y un estudiante de secundaria, si le gusta tu película, te lo va a decir. Y si no se sale incluso, ¿no? Y si no se sale, y si no grita, y si no abuchea, es un público muy sincero, ¿no? Y tuvimos la fortuna de que los chavitos conectaron tanto con la película, o sea, chavitos que estoy seguro que nunca habían visto un documental y que si los habían visto era el documental escolar, que muchas veces llega a ser aburrido, y estaban tan emocionados con lo que habían visto, bajaron de la sala y empezaron a abrazar a Lupe, que es la tía de Karina, y a darle besos y a tomarse fotos con nosotros. Y creo que eso es lo importante cuando es una película, porque al final lo que buscas es dejar un granito de arena, ¿no? Sembrados dentro de las personas, y estoy seguro que a ellos se les quedó algo que les durará para siempre y que al final es con lo que estamos sumamente contentos, ¿no? La respuesta del público, tanto como la hemos visto en el Festival de Cine de Los Cabos, como la hemos visto en todo el público ambulante. Se nos está terminando el tiempo, desgraciadamente pues, tendremos que dejar así como en el tintero, así en el margen, temas como por ejemplo su percepción sobre la problemática migratoria en México, la problemática de estas políticas, pues, ¿no? que son terribles. Pero no me gustaría despedir el programa sin antes quizá tener una especie de reflexión de México. ¿Cómo ven México en esta gira? Que pues ya fueron Los Cabos, están en Zacatecas, van a ir a otros lugares de México, tal vez viajen a Europa también y a Estados Unidos. Pero ¿cómo están viendo México? Hay un México esperanzador, hay un México abatido, hay un México que ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo están viendo ese latido y ese pulso del México, ¿no? Pues creo que vivimos en un país donde todos los días hay desaparecidos, donde cada vez se levantan más voces para protestar, donde el narcotráfico se apodera de los negocios y de las familias, donde los migrantes son criminalizados tanto por policías corruptos como autoridades corruptas, donde las instituciones no solucionan y no dan cavidad para que se resuelvan los conflictos, donde nadie cree en ellas. Y al final la película la ven como una fuga de escape, como un granito esperanzador, como bien dices, ¿no? Donde la gente se está apoyando de la película y se está apoyando de lo que ellas están haciendo como grupo, tanto ellas como otros defensores de los derechos humanos, como el padre Solalinde, como Raúl Vera, donde se están levantando y donde la gente se está apoyando de estos defensores de los derechos humanos para poder decir que no todo está perdido y que hay que unirnos para exigir y hacer valer los derechos, ¿no? Porque creo que también lo importante es que ellas están ayudando a los migrantes, pero son los migrantes que están ayudando porque son los que están pasando por ahí. Pero no significa que nada más sean los migrantes, significa que también ayudan y hay que ayudar a quien lo necesite, ¿no? Y de ahí englobamos muchos de los temas que
que parten dentro de la política y de las noticias mexicanas, ¿no? Que son las madres de los desaparecidos, la caravana de madres centroamericanas buscando a los migrantes que muchas veces están en fosas, encarcelados por las autoridades mexicanas, pero también encarcelados dentro de montañas aledañas, encapsulados por narcotraficantes, pero también desaparecidos, como bien lo dices, ¿no? En fosas. Sí, y es un hecho. Yo creo que lo que estamos viendo en México, no sé cómo lo ven, es esa solidaridad, esa humanidad entre los propios mexicanos. O sea, sí está el padre Solalinda, está Vera, están ustedes. O sea, es como decir, está el de al lado y lo estoy viendo, es mi vecino, es también mi hermano, ¿no? Es ante la ausencia de un gobierno o un gobierno que no gobierna y que deja que los demás gobiernen, pues nosotros tenemos que, creo, y es lo que he estado viendo en diferentes casos, es justo eso, ¿no? Como meter la cuchara en la olla, como dijiste hace rato, meter nuestra cuchara en esto que es México, que es nuestro país, ¿no? Y no sé cómo lo piensas tú, Karina, o sea, ¿tú cómo has sentido ese pulso de México cuando llegan y te abrazan, cuando a tus familiares llegan y los abrazan y les dicen, gracias, ¿no? Y no te conocía, pero gracias por seguir o por existir? Sí, pues sí, o sea, como bien dice Arturo, ¿no? Pienso que todos tratamos de sobrevivir, ¿no? Pienso que todos, bueno, en mi comunidad, por ejemplo, todos como estamos en nuestras cosas y tratamos de salir adelante como en muchos lugares, ¿no? Sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo día a día, sobreviviendo a los pesares que se imponen ante nosotros. Pero creo que también hemos sabido sobrevivir nosotras y que eso también creo que se refleja como colectivo, ¿no? Como todos juntos salir adelante, como todos juntos luchar por la justicia que queremos, ¿no? Y que eso es lo importante y que eso es lo que se refleja y que eso lo vemos reflejado ahora, ¿no? Que salimos a luchar juntos y queremos cambiar esa perspectiva que teníamos del México que está sangrando al México que está luchando para que ya no sangre, ¿no? Y que eso es lo importante. Sí, cerramos entonces este programa que espero que vean muchos porque estuvo muy interesante la conversación. A lo mejor así, para cerrar con un mensaje algo esperanzador, ya estuvieras, bueno, tú viviste ahí, ahora vives en la Ciudad de México. Arturo, tú estuviste en La Patrona. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti también la felicidad, Karina? Creo que para mí la felicidad es mucho de lo que ellas me enseñaron, que es desprenderme de las cosas materiales y darme cuenta que la felicidad está en el compartir y en el dar, ¿no? Sin nada a cambio, más que una sonrisa y darte cuenta que con lo que tú estás ayudando, el otro está saliendo adelante, ¿no? Le estás dando una mano para que alcance un sueño. Y creo que es eso, o sea, porque es una película que se construyó también con sueños, ¿no? O sea, ellas también a nosotros nos ayudaron a construir un sueño que era terminarla. Y creo que eso para mí es la felicidad, desprenderme de lo material y darme cuenta que la felicidad está en otro lado, que es el compartir. Bueno, para mí sería la felicidad, pues regresarme a mi pueblo, la verdad. Regresarme a mi pueblo, respirar la tierra mojada, oler aire limpio, ver todo el resplendor de las cosas verdes que puede haber por allá. Es eso, la verdad. Encuentro la felicidad en una comunidad rural que me ha dado todo y que me ha brindado muchas cosas y que me ha dado un conocimiento muy grande y que me ha enseñado a luchar y a salir adelante. Entonces, mi felicidad está allá. Muchísimas gracias, Karina y Arturo, y gracias por supuesto a ustedes por seguirnos en esta emisión de Acentos. Hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.